Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, uno llevó esta noticia a David: los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: Ea, huyamos, que si se presenta Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros, y pase a cuchillo la población. David subió a la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semei, hijo de Gerá, insultándolo según venía, y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos, y le maldecía: Vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Zeruyá, dijo al rey: ¿Ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor? Déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo: No os metáis en mis asuntos, hijos de Zeruyá. Dejadle que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a Abisai y a todos sus cortesanos: Ya veis, un hijo mío, salido de mis entrañas, intenta matarme. Y os extraña ese benjaminita. Dejadlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Esto es palabra de Dios. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: yo no lo protege, Dios? Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Señor, levántate, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, les salió al encuentro, desde el cementerio donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000,
se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba el endemoniado, le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Esto es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el relato del endemoniado gadareno en el Evangelio según Marcos es una narrativa poderosa y llena de significado, que revela la autoridad de Jesús sobre las fuerzas espirituales y la transformación radical que su compasión puede operar en la vida de una persona. En la región de los Gerasenos, Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre poseído por un espíritu inmundo. Este hombre, que vivía entre los sepulcros y era incapaz de ser controlado por cadenas, representa la desesperación y la opresión que pueden experimentar aquellos que están bajo la influencia de fuerzas espirituales malignas. Su situación extrema ilustra el poder destructivo de la oscuridad. Cuando Jesús se acerca, el espíritu inmundo reconoce la identidad de Jesús como el Hijo de Dios Altísimo y se postra ante él. La súplica del espíritu de no ser atormentado revela el temor ante la autoridad divina de Jesús. La simple presencia de Jesús trae la luz y expone la oscuridad que ha dominado la vida de este hombre. La pregunta de Jesús, ¿cómo te llamas?, revela la compasión y el deseo de Jesús de conocer y liberar a esta persona. La respuesta, me llamo Legión porque somos muchos, subraya la magnitud de la posesión espiritual. La permisión de Jesús para que los espíritus entren en los cerdos y la subsiguiente destrucción de la piara enfatizan el poder destructor de las fuerzas demoníacas. La transformación del endemoniado después de ser liberado es asombrosa. Donde antes había caos y tormento, ahora está sentado, vestido y en su juicio. La gente queda estupefacta ante esta metamorfosis, pero la reacción inesperada viene de los habitantes de la región, quienes piden a Jesús que se marche de su comarca. La razón de esta solicitud podría ser el miedo ante el poder divino, manifestando en la diversión del endemoniado y la pérdida de los cerdos. El hombre liberado, deseando seguir a Jesús, recibe la instrucción de volver a su casa y proclamar lo que el Señor ha hecho por él. Esta decisión refleja la sabiduría de Jesús, quien entiende que la mejor manera de impactar esta región es a través del testimonio transformador de aquel que ha sido liberado. Esta historia nos insta a considerar la realidad de las fuerzas espirituales en nuestra vida y a reconocer la autoridad de Jesús sobre ellas. Nos muestra la compasión de Jesús hacia los oprimidos y su capacidad para traer liberación y restauración. Además, nos desafía a ser portadores de testimonios transformadores, proclamando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que al igual que el hombre liberado, podamos ser mensajeros de la compasión divina, compartiendo con otros la maravillosa obra que el Señor ha realizado en nosotros. Que nuestras vidas se conviertan en testimonios elocuentes de la gracia redentora de Jesucristo. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.